La negación del conflicto armado hizo precisamente que esos crímenes fueran vistos de esa manera, para pasar a una visión real, concreta y diferenciada de dichos crímenes en escenarios como los de la primera justicia transicional implementada en el país. Esto a su vez ha permitido dejar en evidencia que la guerra ha sido una trama sumamente complicada, que involucró responsabilidades no solo de quienes hicieron parte de la contienda, sino de quienes cumplieron una función de utilidad en las grandes campañas de violencia contra la población civil en las distintas regiones del país en las que el conflicto armado se desencadenó. Entonces no solamente se trata de esclarecer quiénes estuvieron enfrentados en armas, sino quiénes por fuera de esas estructuras facilitaron dichas contiendas. Luego el siguiente paso, digamos, lo que tiene que ver con el concepto de verdad es como ya lo había dicho, y es que este concepto ha evolucionado contracorriente. En lo particular, y esto digamos lo que presento ahora, es una presentación muy personal y no compromete los conceptos de la sala de conocimiento a los que pertenezco, pero en lo particular considero que nunca se pensó que fuera la ley 975 de 2005, la que implementó la ley de justicia y paz, la que abriera las compuertas para conocer fenómenos criminales como los ampliamente ya conocidos de violencia sexual, desaparición forzada, despojo de tierras, para solo nombrar unos, ¿sí? Compuertas que resultaron ser tan abrumadoras como inesperadas para los intereses económicos y políticos de quienes estuvieron a cargo de la promulgación de esa ley. Puede decirse entonces que la primera fase del esclarecimiento de la verdad estuvo muy marcada por reconocer qué fue lo que pasó, ¿sí? Como si las cosas fueran vistas por primera vez, y esto en mucho puede llegar a explicar la confusión o el desorden de los primeros años del sistema transicional de aquella ley. La siguiente fase, en cuanto al esclarecimiento de los hechos y responsabilidad del conflicto armado, se ha regido por una lista de condiciones de verdad. Es decir, a mi juicio sí es muy indispensable que quienes estén a cargo de esclarecer lo ocurrido pues tengan por lo menos una lista de qué es lo que quieren saber. Esta lista de condiciones de verdad, luego de cumplida, pareciera arrojar cuestiones que a mí me parecen a la final que cumplen ese estándar de convicción que demanda un esclarecimiento de verdad en el conflicto armado. Entonces considero que esas, digamos, han sido unas primeras fases en cuanto al esclarecimiento de la verdad en el conflicto armado, y a partir de ahí abordaría, digamos, la siguiente parte, y es que en esa construcción de verdad, documentada principalmente por las víctimas y sus victimarios y toda la documentación judicial que en ese momento tenía lugar. Me refiero a, por ejemplo, las actividades de policía judicial que se adelantaron para verificar las investigaciones en la jurisdicción ordinaria, ¿sí?, respecto a los hechos criminales que estaban siendo documentados por Justicia y Paz. Entonces hubo un acopio de todo lo que ocurrió: víctimas, victimarios, relatos, organizaciones civiles y todo lo demás. Pienso que esa fase se ha cumplido de alguna manera y con mucha dificultad, ¿sí? Y consideraría que en este momento todo lo que tiene que ver con el esclarecimiento de la verdad, y pues si falta por complementar algo, pues por supuesto que tendría que ser, pero pienso que en este momento de lo que se trata es de identificar unos ciertos ejes que ya fueron objeto por lo menos de mención en la primera fase del esclarecimiento de la verdad. Es decir, ahora hay unos ejes soportados a partir de esa primera información que circuló en los primeros años de la justicia transicional, y uno podría pensar en qué tipo de ejes se trata, ¿sí? Pues si la primera parte estuvo documentada por sus víctimas y sus victimarios, esta segunda parte y sus ejes tendría que ver con quienes financiaron
quiénes fueron los políticos que apoyaron, digamos, esas contiendas entre grupos armados y cuál fue el eje militar que apalancó dichos apoyos, ¿cierto? Pues yo pensaré, solo por dar un ejemplo, y no creería que pues estos fueran los únicos ejes a considerar, pero sí la exploración respecto a lo ocurrido en el conflicto armado en este momento tiene un nivel muy superior a cuando empezó o en los orígenes de la ley 975. Si nos ocupamos de pensar, por ejemplo, en el primer eje, que fue el eje de la financiación, uno podría llegar también a desmarcar el hecho de que fue el narcotráfico la única fuente de financiación del paramilitarismo. Y en la sentencia del 15 de julio de 2016, por ejemplo, la estructura paramilitar, una sentencia proferida por la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz de la estructura paramilitar Héctor Julio Peinado Becerra, por ejemplo, se documentaron los 148 kilómetros de rieles desmontados del ferrocarril que atravesaba los municipios de San Alberto y de Aguachica, en el sur del Cesar. Piezas de hierro que luego de cortadas en pequeños pedazos fueron transportadas en tractomulas y dobletrocos. Su valor para aquella época, 30.536 millones de pesos. Entonces ese, digamos, podría ser uno de los ejes a considerar respecto a cómo fue posible que eso ocurriera. Solo por dar un ejemplo respecto a eso. En la sentencia del 11 de agosto de 2017 contra postulados del bloque central Bolívar, se hace mención a la hacienda Mandinga, por ejemplo, ubicada en el sector de Pueblito Mejía, Barranco de Loba, donde se llevó a cabo de 2003 a 2006 una explotación ilícita de oro. La accionista principal de esa mina, Rosa Delmira Luna Cardona, quien contaba con una licencia de explotación ambiental concedida por la gobernación de Antioquia, explotación que ascendió aproximadamente a la suma de 401.240 millones de pesos. 401.000 millones de pesos, ¿cierto? Ni hablar pues de los proyectos productivos que se enmarcaron o que enrutaron precisamente las mismas estructuras paramilitares, que también tuvieron una financiación de entidades bancarias como el Banco Agrario, por ejemplo. El segundo eje, o los segundos ejes que podrían ser objeto de exploración en concreto con toda la información que ya ha sido acopiada, podría ser el eje político o el eje militar, ¿sí? Como lo decía, se cuenta con copiosa información registrada precisamente en las sentencias de Justicia y Paz, que hace alusión a una especie de alianza estratégica entre estos sectores, político y militar, con las estructuras paramilitares. Este esclarecimiento pues es definitivo para de alguna manera clausurar el reciclaje de violencia y los ciclos de violencia que han operado a lo largo del tiempo en el país. Para citar un ejemplo de cómo por el impacto político o el discurso paramilitar ha tenido una vigencia, pues uno podría acudir a las versiones de Iván Roberto Duque Gaviria, conocido como Ernesto Báez, quien fue el inspirador desde la Casa Castaño, según él mismo lo ha indicado, de toda la forma de permear entidades territoriales en el país. En una de las citas de una de las sentencias de Justicia y Paz se hace mención, por ejemplo, a la presunta identidad que existe entre el Plan de Desarrollo del Gobierno 2002-2006 con el libro Escenarios para la Paz a partir de la construcción de regiones, documento que fue incorporado en las sesiones de audiencia para dar a conocer el pensamiento político de la estructura paramilitar Bloque Central Bolívar y entidades relacionadas principalmente en la redacción o uso de expresiones que en ambos textos fueron identificados en temas como minería, hidrocarburos o agroindustria, ¿sí? Y esa es una cuestión que, a pesar de
los múltiples requerimientos de las salas para que fueran objeto de esclarecimiento, pues hasta ahora no se sabe si lo que se presentó aquella vez en esa época en las sesiones de audiencia y que están contenidas en la sentencia del bloque central Bolívar, pues fue así o no. En lo que tiene que ver con el eje militar, por ejemplo, en la sentencia del 31 de octubre de 2014 quedó registrado que en el terreno el bloque Catatumbo tuvo como máximo comandante a Armando Alberto Pérez Betancourt, ¿sí? Pero entre diciembre del 99 o 2000 estuvo apoyado por Domenico Mancuso, de quien Salvatore Mancuso textualmente señaló: para hablar de alias Lucas, Domenico Mancuso necesariamente se tiene que hablar de los integrantes de la fuerza pública. Luego de la salida de los azules llega Domenico a la zona de Catatumbo. Él no era el encargado directo del tema de narcotráfico ni tenía rango dentro de las estructuras de las autodefensas. Domenico Mancuso era un hombre de mi confianza y su función era ser el enlace con los militares, específicamente en la región del Catatumbo, aunque también en las estructuras del bloque norte. Pudo haber tenido algún tipo de participación. La palabra enlace define su función, dice Mancuso. Era el encargado de comunicarse con los militares, buscaba que tuviera contacto con los comandantes de las autodefensas para coordinar las acciones entre unos y otros. Yo podría, digamos, llegar a plantear lo que dogmáticamente uno puede pensar como verdad, ¿no? Y puede uno llegar a creer que es una palabra como muy esotérica, ¿no? Como inalcanzable, como una pretensión también como un poco antipática, ¿no? Uno creer que puede esclarecer la verdad. Pero entonces el propósito de esta charla es tratar de sugerir, con toda la humildad por supuesto, que existen bases importantes para que ustedes como grupo de investigación se apoyen y a partir de todas las herramientas que ustedes han tenido, pues que tienen, todo el conocimiento previo, ustedes ya llegan, como llegan los hijos de uno ya sabiendo otro idioma, una tecnología, lo que sea. En lo personal soy de la generación de la guayaba, entonces ustedes tienen muchas más alternativas para esclarecer verdaderamente qué fue lo que pasó. Por eso, digamos, me doy la licencia de explicar qué es lo que se ha dicho en algunas de las sentencias. Esto para señalar adicional a todo que las sentencias de justicia y paz pues no se ocupan de proferir sentencias contra los que al parecer también participaban en el conflicto armado, solo se profieren sentencias en contra de postulados que integraron la ley de justicia y paz. Eso, digamos, para cortar ya mucho la presentación que traigo. Si vamos, digamos, en los temas que se han abordado, que es verdad, cuáles son los ejes a partir de los cuales se pueden ustedes apoyar. Hay unas cuestiones también sobre las cuales considero es preciso estar alerta también, y es lo que tiene que ver o ha tenido que ver con la tendencia de negar lo que ocurrió, con las tesis revisionistas de lo que se ha dicho, donde creo mucho que a pesar de la adversidad y los recursos escasos con los que las primeras justicias transicionales operaron, ha existido una verdad consistente y perdurable en el tiempo a pesar de los cambios sociales y los cambios políticos, ¿sí? Frente al negacionismo, por ejemplo, el paramilitarismo, fue la Corte Suprema de Justicia en una sentencia de segunda instancia donde reconoció el paramilitarismo como un fenómeno real y que negarlo pues sería incorporar tesis que podrían afectar en mucho la revelación de la verdad en cuanto a las víctimas. Lo otro que ha ocurrido es que la develación de la verdad debe garantizar las mejores condiciones para someterlas al debate público. Es decir, es muy importante que sea tan consistente lo que se quiere someter al debate público, que tenga la altura de respeto respecto de cada quien
que son sujeto de citas en esos escenarios. Por último, decir que las justicias transicionales no recuerdan con violencia. Es decir, estamos muy a veces volcados a instrumentalizar la verdad como que va a afectar a unos y va a perjudicar a otros, y la realidad es que nuestro trabajo es el de haber sido observadores de unos sucesos y haberlos declarado, y en ese sentido es preciso que la justicia transicional pues tenga también ese compromiso de revelación con la altura y la decencia suficiente respecto de cada quienes que hacen parte o deberán hacer parte de esta justicia. Creo que hasta acá. Pues para mí es muy halagador que me hayan invitado. Yo simplemente soy un periodista, reportero de hace muchos años, que tuvo, yo no sé si la fortuna o no, de caer en estos temas y lograr un poco estudiarlos, ¿no? Entonces los puntos que traigo, que son muy básicos, lo recogen un poco mi experiencia, lo que yo he observado desde el ámbito periodístico y un poco académico. Para mí esto fue muy retador cuando me invitaron, porque yo digo, pues, verdad abierta, hemos hecho periodismo, no hemos hecho otra cosa. Pero bueno, esto es como a debatir. Traigo 7 punticos muy básicos, no me va a tomar pues tampoco 15 minutos. Lo primero es que yo llego aquí con y recojo un poco el espíritu de la intervención de la doctora Alessandra en términos de lo ya hecho, pero a mí me genera mucha incertidumbre la verdad que revelará la JEP, ¿cierto? Porque ya hay una experiencia lograda desde Justicia y Paz, y digamos que si miramos el conflicto armado como un rompecabezas, pues ya hay muchas piezas montadas. La pregunta que yo me he hecho en relación a lo que aquí se viene construyendo en las diferentes instancias es, bueno, ¿cuál va a ser la participación de la JEP en completar ese rompecabezas? Y digamos que yo tengo ahí como cierta apreciación un poco pesimista, porque parte de las piezas para formar ese gran rompecabezas que explique a la gente el conflicto armado de 50 años lo tiene la justicia ordinaria, ¿cierto? La doctora Alexandra me corroborará, pero son más de 15.000 compulsas de copias que están en tránsito en la justicia ordinaria, y muchas de esas no llegarán acá. Entonces eso es como mi incertidumbre, bueno, y aquí cómo se va a armar ese rompecabezas, ¿cierto? A sabiendas de que hay unas partes que no van a transitar por acá, cómo las va a traer, por ejemplo, el GRAI o lo de las diferentes instancias. Entonces eso me genera incluso cierta ansiedad periodística, porque la pregunta de nosotros todos los días es ¿y cómo vamos a cubrir la JEP? Hasta ahora, y debo reconocerlo, no hemos encontrado la manera, porque para nosotros hacemos, digamos, un periodismo explicativo, y para nosotros nos ha costado mucho explicar la JEP, porque a veces no la entendemos, y porque rompemos un poco con el esquema periodístico de muchos, que es personalizar los hechos. Entonces, si aquí viene Santrich, entonces todos los medios corren a cubrir Santrich, como ha pasado. Como en el pasado ocurrió con Justicia y Paz, que mientras estuvieron los grandes jefes antes de la extradición, los periodistas iban a Justicia y Paz. Después de que los extraditaron, las salas quedaron vacías, y por eso es el éxito un poco de Verdad Abierta, que fue el único que se quedó ahí mirando. Pero cuando se fue Mancuso, cuando se fue Hernán Giraldo, cuando se fue Jorge 40, periodísticamente las salas se quedaron vacías. Entonces esa es una práctica. Entonces uno dice, bueno, cubrimos Santrich, no lo cubrimos, realmente llegamos tarde a hacer un artículo sobre Santrich, porque no nos gusta la personificación del tema, y creo que ahí hay un asunto por mirar, y es de parte de mis incertidumbres, es si aquí se va a lograr superar la personificación y se va a elevar eso a una visión mucho más estructural, o sea, como de la coyuntura a lo estructural.
Entonces, en ese sentido, mi incertidumbre tiene como dos preguntas concretas muy desde afuera, ¿cierto? Y es, ¿cómo se va a construir ese acercamiento y esa explicación a los hechos victimizantes? ¿Y cómo se va a difundir? Hay dos retos que me generan también mucha ansiedad. ¿Cómo aquí internamente van a construir eso que pasó? A sabiendas de que, como lo dice la doctora Alexandra, ya hay, aquí no se parte de cero, ya hay por parte de otra justicia transicional, pero por parte de las organizaciones, ya hay construcciones de explicación de los hechos que nos pueden acercar a un concepto de verdad. Yo entiendo y estuve leyendo en estos días y hasta anoche la normatividad interna que regula el GRAE, ¿cierto? Y podrán decir, sí, es que aquí tenemos unos procesos de recolección, sistematización, transmisión interna, el uso, pero ustedes saben tanto como yo que una cosa es lo que está en el papel y otra cosa es lo que se hace, ¿cierto? Y entonces, ¿cómo es la conciliación en ese sentido? ¿Cierto? ¿Cómo se vuelve eso práctico? Y esa inquietud, digamos, pasa, insisto, esto es muy respetuoso porque no viene desde afuera y digamos, yo vengo desde el sector más criticado, más cuestionado y que de pronto frente a muchos es el más endeble, que es el periodismo, ¿cierto? Pero digamos, recogemos experiencias y tratamos como de más bien de hacer preguntas para poder nosotros también incluso hacer el trabajo bien hecho, ¿cierto? Que es el trabajo de la difusión. Entonces uno dice, listo, ustedes tienen unas normas, hay un camino recorrido, hay unas normas de regulación de toda la información que ustedes tienen que, digamos, tramitar, sistematizar, entregarle a los magistrados y que eso llegue a las sentencias y que esas sentencias se vuelvan, digamos, un objeto reparador para las víctimas. Pero en eso uno dice, bueno, ¿cuáles van a ser las fuentes utilizadas? Puras preguntas de periodistas. Ya, ¿qué fuentes utilizaron allá? O sea, ¿cómo llegaron a esa conclusión y a través de qué sistematizaron para decir que A era A y B era B, ¿cierto? ¿Cuál fue el enfoque de los análisis? ¿Cuál fue el uso que le dieron a esa información que llegó? ¿Cierto? Yo creo, y muy respetuosamente, y digo yo soy simplemente un licenciado y un periodista, pero la verdad judicial no es la verdad, es la verdad judicial. ¿Cierto? En muchas partes, para muchos actores del conflicto, lo que se dice en una sentencia es rebatible. Para las víctimas, ¿cuántas víctimas han dicho, no, es que eso que ahí dice la sentencia, eso no es? Porque lo dice el victimario. Entonces, es un poco esa verdad judicial desde donde se recoge, ¿cierto? Y en ese sentido, uno podría expresar que el camino hacia una verdad hipotética, los caminos son diversos, con ramales que me pueden acercar o me pueden alejar. Con las interpretaciones que yo puedo dar, me puedo alejar. Y recuerdo, trayendo una experiencia y a la que la doctora Alexandra hizo referencia, y esa es la discusión que tuvo en esa decisión de segunda instancia entre la manera de interpretar qué era el paramilitarismo. El magistrado Barceló dijo, no, eso eran estructuras del narcotráfico, eso no era más nada, eso es... Pero mientras que la doctora Alexandra dijo, no, eso son otra cosa. Entonces, digamos, en ese sentido, ¿cómo? Y en esto sí me quiero meter en un punto que puede ser muy complejo, ¿cierto? Y lo voy a decir con mucho respeto, pues, porque, y es, ¿cómo liberar el trabajo de ustedes de las posiciones subjetivas? Porque es que se trata de una reconstrucción objetiva de lo que se presume que es la verdad sobre los hechos de conflicto armado, pero somos humanos, o sea, así como nosotros podemos una sentencia de 1000 páginas de justicia y paz, de ordinaria, de donde sea, y uno le pone el titular que cree que es, porque para mí esa es la noticia, y eso ya es una decisión muy subjetiva. Pues lo mismo es para los investigadores.
O sea, ¿cuál es el camino que se trazan? ¿Quién y cómo me desmarco yo de mis creencias, de mis posturas ideológicas, de mis convicciones? ¿Y cómo hago que eso que es subjetivo alimente un escenario objetivo que tiene que ser, a mi juicio, una decisión judicial en una justicia transicional, ¿cierto? Es como explico yo los hechos de la guerra, que incluso esa explicación, desde mi perspectiva, no solo juzga a quien cometió el hecho, no solo plantea dudas sobre quienes apoyaron a la comisión de ese hecho, sino que tiene que satisfacer la necesidad de explicación sobre los hechos que requieren las víctimas, ¿cierto? Y yo a las víctimas yo creo que no les pueden entregar unas visiones, porque es que a mí me parece que para mí no es eso. Entonces impongo la impronta personal y ya. Entonces, ¿cómo? La pregunta es un poco cómo superar la visión subjetiva en escenarios de transición. Ustedes van a, yo supongo, yo veía esas normas del GRAI y decía, pero cuando un magistrado pida, oiga, ¿qué pasa en Urabá? Y eso lo tengo que responder en 3 días, ¿yo cómo voy a recopilar la información? O sea, ¿de dónde me voy a pegar? ¿Cuál va a ser mi asidero para poderle aportar al magistrado que está pidiendo la información una cosa concreta, útil, veraz, rigurosa y objetiva, ¿cierto? Esa es parte también de mi incertidumbre, el nivel de subjetividad que pueda tener todo este entramado de justicia transicional, ¿cierto? Yo creo que, y retomando un punto, hay experiencias digamos, de 2 ámbitos que ya han sido recorridos por otros analistas aquí en el país, y es justicia y paz y la aplicación de la 1448 en relación con el despojo de tierras. Ustedes saben que el primer insumo procesal para abrir o no un caso, para llevar el caso ante el juez, es el contexto, ¿cierto? Es el análisis de contexto del caso que se quiere llevar y se quiere plantear en restitución, y en eso también han habido muchos avances. Entonces la pregunta es ¿eso qué es? ¿Cómo se trae? ¿Cierto? Entre otras cosas, y eso lo abordo un poco más adelante, entre otras cosas porque el análisis de contexto en los casos de restitución es una pieza procesal que tiene reserva sumarial. Entonces uno, ¿qué hace ahí? ¿Cierto? ¿Cómo se trae? ¿O se traen los investigadores de allá? ¿O cómo se trae esa pieza procesal? Yo conozco muchas, afortunadamente, y son piezas muy buenas. O sea, hay gente que le metió a eso la ficha, las ganas, el compromiso, toda su historia académica la puso en ese análisis de contexto, y eso está ahí en los anaqueles, y son verdades regionales, focalizadas, ya dichas, en muchos casos ya probadas, y entonces ese insumo ¿cómo se trae? ¿Cierto? Ese es uno de los puntos que también me genera algo de inquietud. ¿Cómo van a traer eso? ¿Cómo traen eso? Porque si ustedes han visto los anaqueles de justicia y paz, en esa parte donde está la juez de ejecución de penas, uno mira esos anaqueles y esos son literalmente miles y miles de oficios, no, todo está ahí. ¿Cómo se sistematiza eso? Yo creo que, y esto también lo digo un poco, yo no sé quién para decirlo, pero insisto, expreso mis preocupaciones como ciudadano y como periodista, además, pero más como ciudadano. Es que lo que uno ha visto en la experiencia periodística es un excesivo ego en la construcción de la verdad. Es que lo que yo digo es la verdad, y me lo avala el hecho de que yo tengo 5 cartones, pero esos 5 que usted ha bajado con esos 5 cartones a la calle, usted ha ido con esos 5 cartones a una vereda, usted ha llevado esos 5 títulos muy brillantes que tiene a conversar con las comunidades, ¿cierto? Yo creo que ahí hay que hacer la justicia transicional desde donde nosotros la hemos entendido, y por eso siempre hemos dicho que nosotros hacemos un periodismo de abajo hacia arriba, y es desde la gente hacia el poder. Es que pues, lo primero es la gente, y a la gente no se le llegan con los cartones, a la gente se le llega es con mucha humildad. Venga, cuénteme sus cosas,
pero si no, es que yo tengo la maestría, es que tengo el doctorado, y sobre eso juzgo y prejuzgo, digamos, qué tipo de contenidos en justicia transicional se construyen cuando antepongo mi yo al yo de la víctima, ¿cierto? Puede que eso sea muy filosófico, pero eso en una vereda se siente, en un corregimiento se siente, en un caserío se siente. Entonces, ¿cómo vamos a ser humildes en la construcción de la verdad? ¿Cierto? ¿Cómo vamos a hacer eso? Entonces, cuando se plantean esos desafíos, ya para terminar, los voy a decir así rápidamente, los podemos ampliar en algún momento, es Colombia es un país de verdades fragmentadas. Eso es un hecho. ¿Cómo vamos a darle orden y coherencia a cada fragmento? ¿Cierto? Para explicar lo ocurrido. Colombia también es un país de verdades regionalizadas. A mí me llama mucho la atención el tema, esos casos que han abierto Urabá, Cauca, Nariño. Y es si, por ejemplo, abordar el caso Urabá me va a explicar lo que ocurrió en Antioquia. Desde mi experiencia no, porque lo que ocurrió en Antioquia no es lo mismo que ocurrió en el sureste antioqueño o lo que ocurrió en el occidente. Recuerden que Antioquia tiene 9 subregiones, todas muy distintas, pero si uno lleva eso al país, eso es un berenjenal. No sé si explicar barbacoas, tumacos, ricaute, me explica Nariño en su integralidad. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar las verdades regionalizadas? ¿Cierto? Lo otro es, Colombia es un país de información privatizada. Y ahí hay una cosa muy compleja. La han privatizado los privados y la han privatizado los públicos, ¿cierto? Los agentes públicos. Y no nos vamos a quedar ahí, pues ya sabemos que toda la verdad de la guerra que está en brigadas, batallones, esa es otra pieza fundamental de rompecabezas y cómo se va a romper esa privatización, ¿cierto? Lo otro, en términos, ya entrando en términos de comunicaciones, Colombia ha sido la guerra ha sido mal comunicada y en eso no pudo haber puesto su granito de arena en comunicar mal, pero también es cierto que Colombia es un país desinteresado en la verdad. Eso es muy angustiante saber, y yo hice muchos ejercicios cuando fui profesor en la Universidad de Antioquia, varios años. Al final traía las sentencias a clase y nadie las lee, eso nadie lo lee. O sea, hay sentencias muy bien logradas, cosas muy buenas, pero yo ¿cómo hago pedagogía con eso? Las sentencias son para abogados, son para periodistas que tienen el tiempo de leer las páginas, son para especializados, son para iniciados, pero ¿qué es una sentencia para un ciudadano? ¿Qué es? Un país que no lee se va a abocar a leer 1700 páginas, que creo que fue la última que expidieron en Antioquia. 1700, un país que no lee. Entonces es eso, es cómo superar eso. O sea, ese es el reto, no solo sacar las sentencias, sino es cómo se va a comunicar lo que está contenido en las sentencias, porque es la única medida reparadora. Sí, yo sentencié que sé yo a Romaña, y muy bueno, pero de todo lo que se dijo para sentenciar a Romaña, ¿qué queda? ¿Y qué le queda a la gente? Y finalmente, es en esa misma, digamos, línea, es cómo conciliar los conceptos de justicia restaurativa y comunicación. Insisto, ¿qué le va a llegar a la ciudadanía? El GRAI hará unos ejercicios muy importantes, como en su momento lo hizo toda la Policía Judicial de Justicia y Paz, como en su momento lo hicieron los analistas de tierras, pero ¿eso qué le llega a la ciudadanía? Eso cómo rompe la polarización en la que estamos y cómo los contenidos de una sentencia y los análisis internos pueden conducir a la reconciliación del medio país con el otro medio país. Yo creo que ahí están puestos los desafíos del trabajo de ustedes, dicho muy humildemente, desde una experiencia muy personal y pues bueno, no puede ser sujeto a críticas, pero digamos, lo quería decir así. Con un saludo muy especial para todos quienes están presentes, magistradas y miembros del CRAI y otros trabajadores y profesionales vinculados a la JEP. También muy gustoso de compartir en la mesa con todos quienes estamos en este ejercicio y que hemos interactuado de distintas maneras en estos propósitos que nos acompañan en el diálogo.
quisiera, desde la experiencia que me ha acompañado en los últimos 6 años, dialogar desde lo que significó lo regido por la ley 1424, denominado Acuerdos de la Verdad, de 2010, que nos llevó a un trabajo masivo con los paramilitares en búsqueda de contribuciones hacia la verdad. Pero empezando por señalar de manera muy concreta, primero un reconocimiento y realmente poner de presente el gran reto histórico que tiene la JEP. No me refiero solo a las tormentas y a las buenas noticias o a las dificultades o a la expedición ayer finalmente del presidente sino en general visto en el panorama histórico y en general visto en el largo plazo, pero también visto en la coyuntura, es decir, una justicia transicional, pieza de un acuerdo de paz y un reto grande con el esclarecimiento y con la verdad. Y en una puja histórica donde se han hecho esfuerzos, pero también hay predominio de la impunidad y hay muchísimos vacíos, hay muchísimas resistencias frente a la verdad. De manera que es una tarea mayúscula la de la JEP en general, en tanto muy claro en los documentos metodológicos que nos han entregado, que no la lleva solamente a las respuestas judiciales en términos de las víctimas y lo que puede ser una justicia retributiva, sino un horizonte muy amplio de una justicia de la paz, de una justicia también reparativa, de una justicia también comprometida con los contextos, comprometida con la reparación, con el concepto de una justicia restaurativa en tal sentido. Entonces, eso me parece que estamos en un escenario, es un escenario que se juega en medio de muchas tensiones, de muchos desafíos, de muchos retos, y se juega también con unas posibilidades de oro, y esto lo ven en el largo plazo, de las posibilidades y del buen ejercicio que empieza, ¿no? Cuando nos invitaron en cabeza de la presidenta de la JEP en el primer año de labores, nos daban un informe cuando se impresiona la comunidad internacional con los logros, y cuando uno ve lo que ya tiene en manos es un complejo, es digamos un reto de ese número amplio de funciones y toda esa gestión de información, toda esa producción de insumos y todo ese trabajo que va a ser tan inmediato y tan complejo alrededor de todas los magistrados, de las salas de elecciones, etcétera. Creo que es un esfuerzo mayúsculo. Se discute mucho sobre el tema de la verdad. Quisiera decir 2 o 3 cositas concretas y luego pasar a lo de la 1448, y por supuesto también me advertirá si me voy a pasar del tiempo para no usar perdiendo la noción. En primer término, para decirlo sencillamente que el debate es claro que no estamos en los términos epistemológicos de la aproximación sucesiva a la verdad, que no existe en ninguna ciencia, ni en las naturales ni en las sociales. Siempre habrán hipótesis y siempre habrán relatividades en los niveles de esclarecimiento del conocimiento, pero no estamos en esos dilemas filosóficos y en esos dilemas metodológicos vistos en los horizontes generales que pueden tener la historia, las ciencias políticas, cualquier ciencia. No, estamos en los dilemas de una verdad en términos de la justicia transicional, que en concreto quiere decir responder a una serie de preguntas en el entorno de la comisión de graves violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, que tuvieron unos perfiles de masividad, gravedad, sistematicidad, y que como tal responden a esas 6 preguntas que todos ustedes conocen, que están en todos los textos de Naciones Unidas desde el año 96 y aprobado por resolución en el 97, de qué fue, quiénes fueron, por qué motivos, en qué circunstancias y contextos, cuáles fueron los daños, etc. Y en ese sentido sí es que se aproxima todo un ejercicio y asume una responsabilidad la JEP y asume unos insumos y una coparticipación como corresponde el GRAIC frente a las respuestas en el contexto y en razón de esas circunstancias, de esas responsabilidades, de esos daños infligidos, de esos actores por los que se preguntan y digamos de estas contextualizaciones muy precisas. Porque en ese sentido yo creo que también hay que discutir con el relativismo absoluto. No, es que cada uno tiene su verdad y en ese sentido puede haber también una forma de resistencia o de negación a certezas
fortalezas posibles en el ámbito judicial, incluso en el ámbito no judicial, en el ámbito incluso social, en las respuestas que se necesiten, que sobre todo y en primer lugar necesitan las víctimas, pero que necesita también la sociedad, en razón de la crisis existente de violencia, de contexto de conflicto armado y en razón, digamos, al predominio de la impunidad de manera general. Esta es una primera idea como de deliberada sentido de discusión. Distinto es apelar, por supuesto, y en el Centro de Memoria siempre lo subrayamos, a pluralidad de fuentes, pluralidad de actores, a todo lo posible, indagar sin prejuicio, a hacerlo de la manera ponderada, a hacerlo con todo el equilibrio y con todo el rigor y sin prejuicio alguno, digamos, para llegar a los resultados deseados y posibles. En segundo lugar, quiero afirmar que estos ejercicios en busca del esclarecimiento en medio de 70 años de conflictos armados y violencia política y el último ciclo de expresiones de guerras civiles internas de los últimos 53 años, en medio de todo ese contexto y de masivas expresiones de la crisis en derechos humanos y humanitarios, los ejercicios hacia el esclarecimiento, la búsqueda de la verdad y superar justicia estructural y mecanismos de justicia estructurales empezaron primero con ejercicios desde la propia sociedad. Creo que aquí es justo reconocer que algunas aproximaciones empezaron a darse a finales de los años 70 y en el curso de los años 80, si uno mira, por ejemplo, los 3 libros publicados por la Liga de los Pueblos, si uno mira, por ejemplo, las primeras memorias de los foros y ponencias y debates del Comité Permanente de Defensa de los Derechos Humanos y la llegada allí de casos, si uno mira ese trabajo desde la década del 80, 90, 2000 hasta la actualidad tan juicioso, por ejemplo, de CINET, Justicia y Paz, si uno mira el lugar que empezaron a realizar muchas organizaciones no gubernamentales, si uno mira el acervo de casos, por ejemplo, del proyecto Nunca Más, de un colectivo de organizaciones, si uno mira inclusive muchos esfuerzos particulares que se dimensionan en los años 90, muchos informes regionales, muchos informes de casos, muchas organizaciones gubernamentales, me atrevo a decir, primero fue desde la sociedad muchas búsquedas, muchos ejercicios de denuncias, de informes, de seguimiento. También se le debe una contribución importante a la comunidad internacional, a los organismos intergubernamentales, los 3 informes sobre Colombia de manera general de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde el inicio de los años 80, el primero año de los 90, etc. El hecho de que estamos bajo una especie de veeduría ya por más de 20 años en el informe anual, que no es un buen gesto de asesoría, sino es una imposición al Estado colombiano y a sus gobiernos en razón de la crisis que hemos vivido en todas esas circunstancias. Para poder atreverme a afirmar, de cierta manera fue tardía la reacción oficial desde instancias estatales y gubernamentales. Yo me atrevo a ser crítico frente al Ministerio Público, salvo algunos ejercicios, algunos informes y algunos resultados, la propia Procuraduría, incluso la propia Defensoría del Pueblo, a pesar de ejercicios tan importantes, por ejemplo, como los informes SAT, etcétera, existe un alto déficit con relación a la masividad de los casos, con relación a todas las expresiones de la crisis, etcétera. Para poner un ejemplo cualquiera, hablando de desplazamiento forzado, encuentra uno más riqueza, seguimiento, antecedentes y dinámicas de CODES, por ejemplo, y los alegatos de la Comisión de Seguimiento Civil frente a las audiencias de la T025, que lo que puede encontrar de manera tardía, después de regaños a las respuestas gubernamentales y a las escaseces también en instancias, por ejemplo, del Ministerio Público, en las propias personerías, no generalizando y existiendo algunos ejercicios en ese respuesto. Ese es un segundo. Una tercera idea está en el diálogo que existe entre la verdad judicial y la verdad no judicial. En eso incluso hubo una publicación en el Centro de Memoria, en eso el Centro Nacional de Memoria Histórica también es hijo de la Ley 975 y la Ley 975 que al principio con justeza y en los intentos de impunidad prácticamente total de los primeros proyectos de ley, los niveles de rectificación de alguna medida de la famosa sentencia 370 de 2006, etcétera, y ejercicio, creo que hay una ruta ahí en medio de muchas tensiones, en medio de muchos esfuerzos de incidencia de organizaciones de víctimas de comunidad internacional que dan lugar a un trabajo que va aflorando y
lo construido desde Justicia y Paz, desde sus sentencias, lo construido en el Centro Nacional de Memoria Histórica, creo que son ejercicios importantes y son hoy ya un legado importante, y hay también un diálogo entre ejercicios hacia la verdad judicial y ejercicios hacia la verdad no judicial. En razón de la ley 1424 de 2010 hay una particularidad. Yo diría que es justo reconocer ese ejercicio y lo que abunda desde ese ejercicio, porque se trata de una ley que en última le impone a la mayoría de los ex paramilitares el sometimiento en la justicia ordinaria, pero con un beneficio de justicia transicional, después de la caótica situación de ante marcos legales de impunidad total o marcos discutibles equivocados y que fallaron en contra de las Cortes al otorgarles el indulto, el 128 de la ley 182, viene una reacción, y creo que surge una experiencia que quizás pudo ser más trivial, pero que se asumió, creo, con seriedad y con rigor, y se hizo un trabajo que aporta y entrega resultados en 6 años, y todavía está quizás en un par de años si se lleva a real efecto. Marta no debe recordar que en el Centro Nacional de Memoria Histórica incluso hubo discusiones, reflexiones y hasta algunas incomprensiones internas, y hacia afuera pues mucho más, en el entendido de construir la memoria histórica jugando con las voces de los ex paramilitares, ¿sí? Y esto también abrió el campo para ver cómo hacia la memoria, hacia el esclarecimiento y la búsqueda de respuestas a la verdad deben concurrir múltiples voces, y en un lugar privilegiado quienes han sido acallados, atropellados, las víctimas, los testigos, los sobrevivientes, pero también los actores del conflicto, en este caso los desmovilizados paramilitares, pero hoy podemos decir con toda tranquilidad, también las voces de los desmovilizados de la guerrilla en los últimos pactos de paz, también las voces de muchos actores sociales. Entonces es ver también cómo se van abriendo ese tipo de compuertas de manera muy importante. En un resumen comparativo, yo diría, el GRAIC tiene un complejo muy dispendioso. El GRAIC tiene una serie de funciones enormes. El trabajo que hicimos a partir de la ley 1424 con la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de Memoria Histórica tiene coincidencias con el GRAIC, inclusive varias de sus funciones, de recolectar masivamente información, clasificarla, organizarla, derivar de allí hallazgos, insumos hacia el esclarecimiento, hacia construcción de verdad, para el caso acotado en el tema del esclarecimiento del fenómeno paramilitar. Dinámicas que tuvimos de trabajar uno a uno con más de 18.000 paramilitares, habiendo concluido hasta inicios de este año el trabajo total con más de 13.000 de ellos, en un trabajo uno a uno con mucho rigor, estableciendo todo un árbol de categorías, estableciendo 15 instrumentos de procedimientos en distintas fases del procedimiento, estableciendo inclusive unas dinámicas que fueron muy polémicas en algunos círculos gubernamentales, no todos. Había resistencia, se quería un ejercicio trivial de impunidad prácticamente, por cualquier cosa o simplemente por participar, certificar positivamente a un desmovilizado. No fue así. Asumimos el reto de trabajar con unas categorías de ley y llevarlas también a unas matrices, a unos cuestionarios, a unas entrevistas, a unas encuestas estructuradas, a unos relatos con formatos de historia de vida. Y hoy podemos decir, tenemos un acopio de más de 18.000 relatos de vida con revelaciones importantes y un margen de ellos con nuevas revelaciones y nuevos hallazgos que son allí una minita de oro hacia el ejercicio del esclarecimiento. También de ese volumen descartamos más de 3.000 personas desmovilizadas por no cumplir con la matriz de suficiencia de validez, por incoherencias o por rehusarse. Es decir, asumimos incluso ese reto, dialogamos, algunos de los discutían cómo nos atrevíamos a valorar. Desde luego también tuvimos una línea de base, una investigación inicial contextual, lo focalizamos en un enfoque regional y nuestra unidad de análisis fueron las estructuras paramilitares. Analizamos 41 estructuras paramilitares y subestructuras, incluyendo unas macroestructuras, y a través de todo este ejercicio y
transcurrir de los años, los hallazgos los fuimos volcando en la construcción de historias de las estructuras paramilitares, desde su origen, conformación, despliegue de actuación, modos de actuación, impactos, aproximación a los daños, relacionamientos, financiamientos, alianzas, escenarios de contextos de conflicto, escenarios de violencia generalizada, vida intrafilas, escuelas, etcétera, etcétera, en un pormenorizado trabajo territorial y en donde cruzábamos la información con fuentes secundarias y triangulábamos información, buscábamos contribuciones voluntarias con formato libre y concertado con las víctimas, con mucho respeto a las circunstancias en contextos todavía de conflicto, de violencia, respeto a sus dinámicas y concertando acciones como correspondía con ello, y en una acción que se buscaba en todos los casos y los procedimientos ser una acción sin daño. En eso logramos publicar los informes del bloque Tolima, del bloque Calima, del bloque de Meta y Bichada. Quedaron terminados un primer volumen del Puerto Boyacá, Magdalena Medio, quedó terminado un informe en 2 volúmenes sobre Antioquia en los bloques centrales, bloque Metro, bloque Castillo, bloque Héroes de Granada, y quedaron en elaboración en este momento otros 5 informes que, siguiendo la ruta, entregarían una contribución sustancial e importante hacia el esclarecimiento de la verdad en este tipo de circunstancias. Ese diálogo con la justicia y con las posibilidades de la JEP creo que es un diálogo abierto. Si bien en la competencia estricta de la JEP no está el tema del paramilitarismo, hay muchas correlaciones. En el Centro Nacional de Memoria Histórica, en todos los informes veíamos que no hay informe que pueda ser sobre un solo actor. Hay interrelaciones, desde luego, con el paramilitarismo, mucho con fuerza pública, mucho con actores sociales, muchos por vía de confrontación o de serie de dinámicas. Allí también aparecen muchos pasajes de los grupos de las guerrillas, fracciones insurgentes, mucho del necesario análisis que se hizo también con líneas de tiempo, con periodizaciones y con análisis de contexto. Por eso termino diciendo, el trabajo de Gray es mayúsculo, es un gran reto, tiene muchos elementos metodológicos y desafíos, y desde nuestra experiencia lo vemos como un gran desafío, como una gran posibilidad, y vemos también unas similitudes interesantes. Se podría agregar en los enfoques diferenciales, se podría agregar el enfoque territorial, se podría agregar el mismo hecho de la difusión, de la consulta, de la validación hecha con comunidades, con sectores de víctimas, etcétera, como muchos de los acumulados posibles en esta línea. Bueno, creo que mis antecesores han reiterado unos elementos muy importantes. Yo quisiera plantear 3 puntos, de ver si los minutos. El primero muy corto, porque quería partir de esa afirmación. A Colombia le falta muchísima verdad, pero Colombia tiene muchísima verdad. Es la verdad judicial, la verdad que nos han brindado las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, son verdades valiosísimas. Creo que a este momento tenemos, no estoy segura si 18 o 19 sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Las sentencias a las que ustedes se han referido de justicia y paz, las sentencias de restitución de tierras, las sentencias del Consejo de Estado. Sí, tenemos una cantidad de material valiosísimo que ha probado, ha dicho, pero esa verdad judicial, junto con otra verdad, que es la verdad que han aportado las víctimas y las organizaciones sociales, que además lo plantean con mucha vehemencia. La ASFAES dice: nosotras tenemos una verdad, es una verdad luchada, una verdad conseguida con un gran esfuerzo, buscando pistas, como lo han planteado, recogiendo evidencias, pero tenemos una verdad. No solo pedimos verdad, sino que queremos que nuestra verdad tenga también un escenario, y la verdad producida también desde centros académicos, del Centro de Memoria Histórica, o sea, cientos de miles de hojas que registran verdades que además han costado luchas sociales. Detrás de cada sentencia de la Corte Interamericana
son años de lucha para que una sentencia prospere y llegue a lo que llegue. Esas verdades, sin embargo, han tenido consecuencias a mi juicio, sobre todo de orden penal, pero han tenido muy pocas consecuencias de orden ético y muy pocas consecuencias de orden político. Han tenido, desde luego, todas estas verdades consecuencias reparadoras, porque siempre la verdad será reparadora, pero podría tener mucho más impactos reparadores. Creo que entonces hay una deuda con la verdad que ya tenemos en términos del potencial transformador que debe tener la verdad, y cuando hablo del potencial transformador me refiero ahí sí a la relación entre verdad y transformaciones éticas e impactos políticos, y el potencial transformador, perdón, y el potencial reparador que debe tener esa verdad, y en esta perspectiva en particular lo que la verdad le puede aportar a las víctimas. En el primer campo creo que es cuando hablo del poder transformador, hablo sobre todo del impacto que tiene la verdad sobre la sociedad y lo que puede hacer la sociedad con esa verdad, y es ahí donde pongo mis esperanzas también, un poco mis frustraciones, pero también mis esperanzas. Y cuando hablo del poder reparador, hablo del impacto que tiene esta verdad, sobre todo sobre las víctimas individual y colectivamente. Entonces, sobre ese punto coincidimos. Aquí un gran reto de qué hacer con la verdad que ya tenemos y que nos ha costado tanto, esa verdad ha costado vidas también. En segundo lugar, entonces, quisiera plantear sobre qué sería una verdad reparadora para las víctimas, y luego quisiera hablar de una verdad transformadora. Y en la verdad reparadora quisiera plantear 4 puntos. Creo que esa verdad es reparadora o tiene mayor potencial reparador si desde luego no es solo una verdad que esclarece circunstancias de modo, tiempo, lugar, como ya sabemos, sino es una verdad que tiene la capacidad de reconocer el daño, y yo más que el daño pondría el sufrimiento, y para mí la categoría de sufrimiento humano es tremendamente valiosa y muy subestimada en los procesos judiciales. Y cuando hablo de sufrimiento es que sea claro que cuando comunicamos, cuando investigamos, investiguemos también por lo que la violencia fue capaz de dañar, romper, frustrar, silenciar, invisibilizar, impedir. Uno podría poner muchísimos otros verbos. Lo que la violencia impidió en la vida de un ser humano, los sueños que frustró, los esfuerzos, los idearios políticos que impidió esa verdad, las aspiraciones que esa verdad impide. Entonces, para mí ese es un reclamo también de las víctimas, y sobre todo las víctimas quieren que su sufrimiento sea reconocido, y eso es muy importante, y es una unidad, esa es una necesidad humana. Siempre queremos que nuestro sufrimiento sea reconocido, pero cuando las víctimas tienen un nivel mayor de politización, además del sufrimiento, quieren que la verdad revele el proyecto que frustró y que impidió el acto violento. Eso es clarísimo, por ejemplo, en la reivindicación de la Unión Patriótica, que era lo que esos alcaldes estaban haciendo, que no pudieron continuar. Entonces me parece que cuando eso se cuenta de una manera muy clara puede tener mayor potencial reparador. En segundo lugar, es reparadora por la voz de un tercero que está investido de autoridad y de legitimidad, y esto se trata de quién lo dice, y de quién lo dice y de cómo lo dice, y aquí el papel de los jueces por su valor simbólico es fundamental. La voz, el tono de la voz, el modo de la voz, el lugar de la voz del juez me parece que tiene un poder reparador, y por eso de verdad lo que tienen estos jueces encima. Y es que el juez o las juezas tienen la posibilidad, tienen el deber de llamar las cosas por su nombre, que creo que es lo que hace de manera muy simple, puede ser que lo estoy diciendo en una sentencia, pero en esa tarea de llamar las cosas por su nombre establece distancias éticas y anula todo discurso justificador. Es decir, plantea con absoluta radicalidad, sí, esto no debió pasar, y esa voz es tan importante, tan reparadora para la víctima. Es una voz que repara porque desinstala culpas. Discúlpenme que hable de lo que yo soy, trabajadora social también. Y aunque no cambia de hechos, porque desde luego no cambia hechos, sí coloca a las víctimas en un lugar distinto frente a esos hechos que ocurrieron. Y en esto me parece muy importante recordar que las víctimas no solo sufren por lo que pasó, ya eso es suficiente, sino que sufren
por lo que siente frente a lo que pasó. Y si tratamos de hablar de reparación, hablamos de cómo atenuamos ese sufrimiento, y esa voz puede ayudar a atenuar, nos coloca en un lugar distinto frente a sentimientos tan perturbadores como la culpa, la vergüenza, particularmente que los encontramos de manera reiterada en la experiencia de las víctimas. En tercer lugar, es una verdad reparadora si se hace pública. Yo creo que eso es lo que han venido planteando también mis antecesores. Sí, nos lo dijeron muchas veces en el Centro de Memoria Histórica. Es muy importante que nosotros lo sepamos. Es más, nosotros ya lo sabíamos, lo que nos interesa es que lo sepan los otros. ¿Sí? Esos otros, desde la margen de una vereda, están en Bogotá. Y eso simbólicamente tiene un peso. Nos lo decían muchísimas veces, que se sepa en Bogotá, ¿sí? Allá, en el centro. Y en esa medida creo que quisiera advertir otro elemento, y es que las víctimas no solo sufren por lo que pasó, sufren por lo que sienten frente a lo que pasó, sino sufren por la respuesta de la sociedad por lo que les pasó. Y en esta medida es una respuesta indolente en muchos casos, insolidaria, pero mucho más que indolente, es a veces una reacción de señalamiento, de estigmatización, de sospecha. Lo sabemos, lo saben ustedes, la culpa puesta, la sospecha puesta en la víctima, la duda puesta en la víctima, y creo que esa necesidad de que se diga ya tiene que ver con una búsqueda también muy importante para las víctimas de sentir que hay otra respuesta de la sociedad. O sea, la sociedad no solamente sabe qué nos pasó, sino responde de otra manera frente a lo que nos pasó. Necesitan, yo a veces creo, no sé si me equivoque, que más que reconocimiento por parte del perpetrador o el victimario, como lo queramos llamar, se requiere o se precisa de reconocimiento de la sociedad, y por eso es cómo se comunica, que creo que es el gran reto que también están planteando colegas. Estos tres puntos plantean una relación muy fuerte entre la verdad y la sanción, la verdad y la pena. Y en esa medida, y estando en un escenario de justicia transicional que está retado a ser tan creativo y tan innovador, porque yo creo que se puede permitir esa posibilidad de ser creativo y ser innovador, las penas alternativas ayudan a que la verdad pueda tener un efecto mucho más reparador del que ha tenido. Y quisiera plantear aquí dos posibilidades. Y esto es pensando en esa tarea que también tiene la gente, de plantearse las penas alternativas. Yo diría, si la sanción que se establece, o la pena alternativa que se establece frente a esa verdad esclarecida, contribuye a la dignificación. Este es un punto también en el que nos han insistido muchísimo. Contribuye a dignificar, contribuye a una necesidad de las víctimas, y es honrar al fallecido, honrar al ausente, honrar al exiliado. Dignificar y honrar me parece que es una necesidad muy fuerte, tiene un carácter enormemente reparador, y se dignifica, se honra con una disculpa pública, se dignifica, se honra, no solamente diciendo esto no debe haber pasado, sino también insisto en que quien comete el delito también reconoce la dignidad de quien fue victimizado. Puede ser reparadora si esa verdad contribuye a algo que también nos señalaron muchísimo en el Centro de Memoria Histórica, a dejar huella y a dejar marca. Y dejar huella y dejar marca, a mí sí me parece que tiene una posibilidad muy interesante en relación con las penas alternativas, porque huellas y marcas tienen que ver con iniciativas y lugares de memoria, por ejemplo. Esto de un sitio donde se deja una constancia histórica de que esto pasó, y esa constancia histórica está puesta a los ojos de todos. Entonces, dejar huella y marca me parece que es otro elemento muy importante que se puede pensar desde la perspectiva de las penas alternativas. Para mí es tan importante la relación entre verdad, que se esclarece, pena y sanción. Quisiera pasar al segundo punto, y es la verdad transformadora. Digamos, cómo pudiéramos pensarnos en una posibilidad de que esa verdad contribuya a tener consecuencias ya no solo penales, sino éticas y políticas. Porque de verdad pienso que la verdad ha tenido muy poco impacto político. Lo observábamos cuando decimos cómo paramilitares que están juzgados
logran hacerse elegir en los contextos locales y regionales con los, ¿cómo llamaban? Arilanga, bueno, son sus hijos, sus nueras, sus familiares, tienen otro nombre, pero en verdad son héroes encarcelados y logran teniendo todo el poder político y logran ser elegidos y logran, en cuerpo ajeno, exactamente, logran tener poder político, reconocimiento social y ninguna implicación por el partido político al cual pertenecen, ninguna sanción de la sociedad frente a esa, o sea, no hay premio, incluso está esclarecido, está sancionado, y uno esperaría que eso tuviera alguna consecuencia política, y a veces se traduce en premio más que en castigo o en sanción de orden política. Y creo que ahí hay un reto enorme, porque uno diría, el poder transformador estaría en cómo esa verdad que va saliendo a la luz pública sanciona políticamente, y no lo contrario. Aquí entonces nos enfrentamos a unos retos enormes, y es, bueno, una sociedad, creo que Juan Diego lo ha dicho claramente, primero que no quiere oír, ¿sí? Que está cansada de escuchar noticias vinculadas con paramilitares, guerrilleros desmovilizados, una sociedad que se interesa muy poco por la verdad, una sociedad que no lee, pero es esa sociedad la que tiene el poder de sancionar políticamente, y es esa sociedad la que tiene el poder también de reconocer a las víctimas. Y si no logramos llegar, ya termino, si no logramos llegar a esta sociedad va a ser muy difícil. Aquí yo solamente quiero dejar dos puntos planteados, porque me parece que de verdad la JEP tiene que darse la pela en términos creativos e innovadores. Y aquí lo que yo diría es la pregunta por cómo, nos la hicimos en el centro cuando pensábamos el museo, cómo hacer audible el horror y cómo estetizar la atrocidad. Y creo que la manera de comunicar, un reto en cómo se comunica y cómo dejamos de comunicar menos hechos y comunicar más injusticias. Cómo dejamos de comunicar menos datos y comunicar más experiencias. Y creo que para eso, creo que a la gente no le queda clarísimo el horror, pero no le queda clara la arbitrariedad y la injusticia que se cometió. Creo que le queda clarísimo que hay una víctima, pero no le queda, esa víctima no tiene ni rostro ni experiencia. Y creo que aquí el arte es uno de los caminos, yo no digo él, es uno de los caminos posibles para hacer audible el horror, para estetizar la violencia. Creo que el arte acerca, y para mí la JEP tiene una oportunidad valiosísima de valerse, digo, como una justicia alternativa que tiene que ser innovadora y creativa, tiene que tener muy fuertemente esa pregunta de cómo comunicamos lo que no quiere ser escuchado, ¿sí? Cómo hacemos audible y cómo hacemos pedagogía con el horror, porque como lo dijeron los filósofos alemanes, cuando se habla del mal de la mejor manera se puede acceder al bien. Entonces al mal hay que ponerlo a hablar, pero hay que ponerlo a hablar de la mejor forma. Gracias a ICTJ, al CRAI por la invitación, a Fernanda y a María Camila. Realmente mis antecesores han dicho mucho, sino todo. Yo quisiera hacer dos comentarios preliminares a mi presentación. El primero es que creo que voy a contribuir a llamar a María Camila a la confusión, no mucho al de la claridad, además después de oírlos. Y para comenzar por ahí, venía con la claridad que creo que todos tenemos de que la verdad no puede ser de un grupo, no puede ser de un sector determinado. Pero a juzgar por este escenario, yo creo que la verdad de la JEP va a ser femenina, y eso no me choca en lo absoluto. Veo 35 más mujeres y solamente 2 hombres, no sé si eso también tiene que ver con intereses, digamos, de género, o puede ser una hipótesis, la justicia de los hombres, la verdad de las mujeres, no lo sé. Pero entonces yo quisiera, y mi presentación es un poco más, yo diría, jurídica, ese es mi background, y en ese sentido quiero arrancar como por proponer también un diálogo hacia adelante,
de hecho, mis antecesores en esto, y muy particularmente con los planteamientos que hace Marta Nubia. Voy a tratar de explicarme. Yo sí creo que es importante que haya una distinción entre verdad judicial y verdad no judicial, y me preocupa que esa distinción cada vez se diluye más. El presupuesto, digamos, que nos planteó el GRAI y el ICTJ de este encuentro era, si no recuerdo mal, algo así como está claro por la normativa y demás que a la JEP va a llegar un montón de información adicional a la que uno diría la estrictamente necesaria para responsabilizar penalmente. Entonces, ese presupuesto de hay dos mundos de información, digamos, dos universos de información e incluso dos dimensiones de la verdad. Es cierto que se ha diluido, pero mi pregunta y mi propósito en esta intervención es tratar de ver hasta dónde se ha diluido. Es decir, era muy claro cuando la Corte Interamericana empezó a hablar de derecho a la verdad, la distinción que hacía, además casi como matemática o ingeniería, la judicial es individual, en la individual yo esclarezco circunstancias de modo, tiempo y lugar, está estrechamente relacionada con los derechos de acceso a la administración de justicia y con el derecho a un recurso judicial efectivo. Esa era la construcción inicial, que por tanto tenía un correlato en la obligación de los estados de investigar violaciones de derechos humanos individualmente consideradas. Por otro lado estaba una verdad extrajudicial, que es la que elaboran las comisiones de la verdad, y digamos que es una verdad construida más en lógica de memorias colectivas. Era como muy claro, y estoy hablando como desde la Corte Interamericana. Pero digamos estamos en una nueva visión que en mi opinión responde a los nuevos paradigmas de judicialización. En un nuevo paradigma de judicialización, donde el ejercicio judicial no son hechos individuales, sino donde a mí me interesa la sistematicidad, donde me interesa no identificar el autor material o ejecutor, sino realmente el que estaba detrás de esas decisiones. Y en algún sentido hago una primera alusión a lo que decías, en algún sentido es dejar de hablar de datos y hablar de experiencias, es dejar de hablar de víctimas sueltas y hablar de injusticias, arbitrariedades, porque esa nueva lógica de judicialización da un sentido distinto. Pero entonces, en ese nuevo escenario, la pregunta es si estamos trasladando los ejercicios de memoria en el mundo donde el paradigma o la distinción era tan clara entre la verdad judicial y la extrajudicial, si estamos trasladando las lógicas de construcción de memoria colectiva propias de la verdad judicial de antes a los escenarios judiciales, o si estamos haciendo una cosa distinta. Y mi respuesta, propuesta, tentativa es: estamos haciendo una cosa distinta, y conviene no trasladar de plano los ejercicios de memoria colectiva históricamente o pues tradicionalmente de escenarios extrajudiciales. En ese nuevo escenario, la masa de información, llamémosla propia de escenarios extrajudiciales, esa masa de información que antes sostenía enunciados sociológicos, hoy esa misma información debe ser la base de imputaciones penales, pero imputaciones penales en una lógica no individual, sino en una lógica de patrones y de sistematicidad. Y es ahí donde yo propongo que ubiquemos la nueva, llamémosla, verdad judicial de un paradigma de judicialización que no es de hechos individuales. Es ahí donde, digamos, yo propongo eso. Evidentemente el desafío es cómo hacer eso, porque todos nos encontramos con ejercicios donde, con situaciones donde vemos los informes del Centro de Memoria Histórica sólidos, rigurosos, y que pues uno quisiera cogerlos y poner resuelve, 2 puntos, fulanito es culpable de, pero eso no es posible. Entonces el gran desafío, yo creo, del GRAI tiene mucho que ver con generar una única lógica y no extrapolar la lógica de las memorias colectivas.
Y eso tal vez pasa por un ejercicio escalonado de construcción de verdad, donde definitivamente la base de la pirámide sí es la verdad judicial tradicional. Yo creo que es inevitable saltarnos el paso de que si no construimos circunstancias de modo, tiempo y lugar de muchos casos individuales, difícilmente en la vida judicial tendremos un caso sólido para probar una verdad judicial. Subo en mi pirámide y digo, necesito, este es tal vez lo que yo les dejo a ustedes más en interrogante, eso no lo tengo claro y creo que mi respuesta intuitiva es no. Necesito entonces, como decía, circunstancias de modo, tiempo y lugar, y lo estoy diciendo de manera pues un poco caricaturesca, de muchos hechos. Y la pregunta es, ¿necesito los autores materiales, ejecutores, perpetradores de eso? Yo tengo una duda y creo que en algún sentido ese paso en el nuevo modelo de judicialización se puede saltar. Y que de hecho se puede volver una necesidad urgente, como me parece que pudimos aprender en algunos escenarios de justicia y paz, cuando para la víctima en un proceso judicial es insuficiente conocer y que quede claro quién es el responsable mayor. Esto está diseñado porque en últimas uno dice, bueno, las víctimas quieren saber no que el soldado raso, quieren saber es quién dio la orden, ese es nuestro presupuesto. Pero en algunos casos ocurre que las víctimas, a pesar de que ya les dijeron quién era ese, necesitan saber del ejecutor. Y solo en esos casos creo que no nos podemos saltar el paso de decir quiénes son los autores materiales, pero el sistema sí está diseñado en algún sentido para que nos saltemos. Sigo en mi pirámide, digamos, de construcción de verdad y de organización de información y tenía, pongámosle, 100 hechos individuales, circunstancias de modo, tiempo y lugar. De pronto solo necesito 20 ejecutores materiales y subo y me encuentro con que en realidad todo eso tiene 2 o 3 móviles, porqués y los conductores que dan sentido a una actuación masiva. Ahí se va reduciendo mi número, subo, entonces el móvil me parece que es un elemento fundamental de esta construcción. Subo y entonces me pregunto por los autores intelectuales de lógica penal tradicional, pero llamémoslo, digamos, los máximos responsables de esto, y de pronto tengo uno, de pronto tengo dos, y realmente es una pirámide en términos de información, responsable de todos esos 100, para terminar en la cúspide de la pirámide con la comprensión de la lógica, y creo que ahí es donde empiezan como a unirse en algún sentido o a encontrar un punto de encuentro las necesidades o los aprendizajes de verdad en ejercicios extrajudiciales y de memoria y los requerimientos de verdad en los nuevos paradigmas de judicialización, porque cuando yo en la cúspide de la pirámide ya hablo de patrones y de lógicas y de qué fue lo que pasó, me estoy haciendo preguntas parecidas a las que tú enunciabas ahora, es decir, este grupo o esta población, ¿qué proyecto político, social, económico o militar estaba entorpeciendo? ¿Por qué se convirtió en un objetivo militar? Eso me responde a la pregunta por los patrones y muchos otros, pero digamos, no ahondo en eso más. Entonces, bueno, con esto quiero cerrar como esa idea de que creo que es importante tener claro que verdad judicial es distinta a extrajudicial, que la judicial se ha modificado y que estamos en un proceso de construir qué es esa nueva verdad judicial, y sugiero, digamos, algunos de esos elementos. Me parece que en ese tránsito de paradigma a una verdad judicial, en un nuevo modelo de judicialización, digamos, es un buen ejemplo de que estamos en un tránsito y que todavía no hemos llegado al final de eso, justicia y paz. Y quiero muy rápidamente mencionar un documento que sacamos con la Universidad Javeriana el año pasado, creo que la presentación fue este año, que justamente quería medir la verdad en las sentencias de justicia y paz. Y les voy a contar, para que lo contrasten con lo que acabo de decir y de pronto tenga un poco que corregir, lo que nos pudieron decir las sentencias de justicia y paz en este sentido.
Y entonces, ¿uno qué puede medir en las sentencias de justicia y paz? Puede medir circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos. Eso es medible, eso es identificable. Les estoy hablando de que hicimos una medición de 6.928 hechos en 51 sentencias, hechos. Ese era, digamos, como nuestro universo. Entonces uno puede medir si en esos hechos se esclarecieron circunstancias de modo, tiempo y lugar de forma individual. Uno puede medir si allí también se identificaron móviles. Hicimos, y ahí están como los porcentajes de donde hubo no móviles, y ese es bastante sorprendente porque Justicia y Paz en eso fue muy sólida, en tratar de hacerse esa pregunta más allá de la clásica justicia ordinaria. Nos hicimos la pregunta nos dijo Justicia y Paz, perdón, si había autores materiales, y en esa pareciera que la calificación fuera mala, pero yo insisto, no. Es decir, los autores materiales en Justicia y Paz de los hechos individuales no están muy identificados, y eso es propio del modelo. En mi opinión, eso no es una falla. Se vuelve una falla cuando ocurre como ocurrió en Justicia y Paz, y nos lo dice la magistrada Valencia, que los máximos responsables comenzaron a aceptar de forma masiva hechos por línea de mando, y ahí es donde entonces uno se pregunta si es suficiente con ese máximo, con ese autor, o no es suficiente. Y luego Justicia y Paz nos permitió medirle en esas 51 sentencias y más de 6.000 hechos si esas verdades habían sido construidas con base en qué fuente. La primera pregunta que nos hicimos fue: ¿esto fue hecho con base en los testimonios de los paramilitares? ¿En qué medida? Ciertamente la mayoría, pero no, lo voy a buscar, perdónenme que no lo tenía listo ese. La mayoría de las sentencias tienen como su testimonio, no fuente probatoria, testimonio más fuerte, el del postulado. En algunos casos el determinante es el de la víctima, muy pocos, y en otros, intermedio del número, les puedo dar los datos, les puedo dar la publicación, perdón, no quiero, digamos, como concentrarme en eso, en esas cifras, es un testimonio conjunto. Entonces realmente yo creo que ahí sí hay una importante lección sobre la importancia de que en la JEP no prevalezca de manera tan dramática el testimonio del presunto responsable. Hay que decir, sin embargo, una cosa: en el 75% de estos hechos en Justicia y Paz, ese testimonio no estaba solito, desde luego, sino que había material probatorio adicional, pero no testimonial. Pero me quería concentrar en el tema del testimonio porque es el más directamente relacionado con las verdades o las narraciones de verdades. Entonces eso nos permitió medir, pero todavía, por la propia dinámica de Justicia y Paz y demás, no es posible medir en la pirámide que les presenté primero todos los pasos, incluyendo el de las lógicas, patrones que hay detrás de estos hechos, porque entre otras cosas ustedes saben que la lógica de patrones se incorporó en Justicia y Paz, digamos, en una fase avanzada del proceso. Bueno, entonces, para terminar ya solamente quería referirme a la herencia que estos procesos y todas las verdades que ya enunció Marta Nubia y que tenemos en el país, la herencia que en este caso es una suerte de pasivo, no una herencia con un activo, sino un pasivo que le queda a la JEP, es la necesidad de que la JEP esclarezca todo lo que, por ejemplo, Justicia y Paz no pudo, y Justicia y Paz no pudo por razones de fragmentación procesal de las verdades. Como ya dijeron y ustedes saben, Justicia y Paz solo tenía los postulados y el resto fue una serie compulsa de copias. Entonces Juan Diego preguntaba, me parece acertadamente, ¿qué va a pasar con eso ahora? Hay un montón de compulsas copias, y yo quiero añadir lo siguiente. Hay 190, dentro de esas 51 sentencias hay 191 compulsas de copias o exhortos específicos sobre señalamientos a terceros empresarios o miembros de la fuerza pública en Justicia y Paz. Hay 191 compulsas de copias y exhortos que, en mi opinión, muy probablemente serían de competencia de la Corte y están en la justicia ordinaria, de la JEP, perdón, y están en la justicia ordinaria.
pero en Justicia y Paz, en las 51 decisiones, hay el doble, otros 382 señalamientos claros de participación de terceros y miembros de la fuerza pública que luego no terminaron en una compulsa de copias. O sea, lo que hay es material para avanzar. Y para terminar, digamos, relacionado con esto, el criterio, creo yo, el único momento en el que la JEP se puede un poquito divorciar, llamémoslo, el ejercicio de justicia del ejercicio de verdad, porque lo que yo estoy defendiendo hasta este momento es la verdad judicial, hace parte del ejercicio de justicia, porque no puede ser una verdad extrajudicial. El único momento en que se pueden, o tal vez se van a divorciar, es el siguiente. La JEP fue diseñada para cerrar la judicialización y también la verdad judicial para todo el conflicto. Como se sacó a unos actores de su competencia obligatoria, a los terceros civiles y a los agentes del Estado civiles, solo en ese escenario, creo yo, podemos encontrarnos en que hay verdad dentro de la JEP que no necesariamente lleve a la responsabilidad o a la imputación en ese escenario. Pero no por eso, pienso yo, es posible renunciar a esa verdad de esos terceros y de esos agentes del Estado civiles que estén relacionados con casos que la JEP está adelantando. Es decir, debe primar, para decirlo en otras palabras, en términos de construcción de verdad, debería primar el criterio objetivo sobre la competencia subjetiva de la JEP, para que la construcción de verdad y esa idea que teníamos de que la JEP fuera el tribunal de cierre, lo sea por lo menos en términos de verdad, incluyendo a todos los actores, aunque luego subjetivamente no tenga competencia para eso.